Muy buenas tardes a todos. En el atril de la sala de prensa de Moncloa se encuentran ya situados la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, a la que acompañan la secretaria de Estado de Cooperación, Ángeles Moreno, y el director general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Juan Duarte. Van a intervenir la ministra con el objeto de ofrecer información sobre la situación de los españoles en el extranjero en estos momentos. Ministra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son momentos extraordinarios. Estamos luchando todos contra el coronavirus y todos juntos vamos a tener que trabajar para vencer a este virus. Este es el sentido de la declaración de estado de alarma del sábado pasado y este es el sentido del paquete de medidas económicas sin precedentes adoptado por el Gobierno de España ayer. En estos momentos también cada uno de los ciudadanos podemos contribuir a esta lucha contra el coronavirus y lo podemos hacer limitando nuestros movimientos, evitando el contacto físico y así atajando la curva de progresión del coronavirus. Para ello, yo quiero hacer un llamamiento a todos los españoles a que eviten los movimientos, a que eviten los viajes, a menos que esto sea esencial. Cuando digo ciudadanos españoles, estoy también pensando en los ciudadanos españoles que están en estos momentos en el extranjero. A todos vosotros quiero enviaros un mensaje. Aquellos residentes en el extranjero, ciudadanos españoles residentes en el extranjero, quiero, primero de todo, enviaros un mensaje de cariño, un mensaje, un saludo cordial. Quiero también deciros y pediros que, a menos que lo estiméis imprescindible, evitéis viajar en estos momentos, que evitéis vuestros desplazamientos. También quiero pediros encarecidamente que sigáis con atención las instrucciones, las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales de los países, de las ciudades, de las regiones en las que os encontréis. Quiero también deciros que los consulados y las embajadas de España están a vuestra disposición. A ellos podéis transmitirles mensajes sobre vuestro estado de salud. A ellos podéis acercaros si tenéis alguna inquietud. También quiero enviar un mensaje a aquellos ciudadanos españoles que están por motivos de turismo en el extranjero. Quiero también pediros vuestra ayuda para evitar que propaguemos el coronavirus. Quiero pediros calma, quiero pediros responsabilidad. Quiero deciros que si deseáis retornar a España, os pongáis en contacto con vuestras agencias de viajes, con vuestros proveedores de servicios, a la mayor celeridad posible, porque es cierto que las conexiones aéreas, las conexiones marítimas se van haciendo para los pasajeros cada vez más complicadas. Quiero también deciros que los consulados y las embajadas de España en los países en los que estéis están a vuestra disposición. Que todos ellos, todos los más de 4.000 personas, 4.000 españoles que os estamos apoyando, vamos a asegurarnos que ninguno de vosotros os quedáis atrás. Vamos a acompañaros y a daros una respuesta a todos y cada uno de vosotros. Para ello hemos accionado las más de 200 consulados y embajadas alrededor del mundo. Para ello, como digo, hemos puesto los más de 4.000 funcionarios españoles a vuestra disposición. Hemos habilitado números de teléfono, números de contacto a los que os podéis dirigir en cada una de las embajadas. También hemos habilitado uno aquí en Madrid, voy a dároslo para que no se os olvide, más 3491 394 8900. Ellos, 24 horas sobre 24, están a vuestra disposición. Más 34 91 394 8900. ¿Qué estamos haciendo para ayudaros? Porque yo sé que algunos de vosotros estáis esperando desde hace algunos días. Quiero pediros paciencia, quiero pediros
colaboración y responsabilidad, porque así juntos vamos a poder ayudarnos los unos a los otros. En primer lugar, estamos en contacto con las líneas aéreas, con los proveedores de transporte para asegurarnos que se mantienen conexiones que os puedan devolver a España. En segundo lugar, estamos en contacto permanente con las autoridades de otros países de la Unión Europea y de países vecinos, desde Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Suecia, para colaborar en ayudaros a retornar a Europa, a España. Estamos también coordinados con el Mecanismo de Protección Civil Europeo, que intentamos activar para ayudaros a retornar. Estamos haciendo una criba, estamos dando una prioridad a aquellos españoles que están en situación de vulnerabilidad, a los niños, a los estudiantes, para que podamos atenderles con prioridad sobre los demás. También quiero dirigirme a los extranjeros que están de turismo en España. Quiero también pedirles calma, quiero también pediros cooperación. Quiero que nos ayudéis respetando las restricciones a los movimientos de personas que adoptamos el fin de semana pasado, que nos ayudéis también a controlar la expansión del coronavirus. Quiero también deciros que estamos en contacto con vuestras autoridades, con autoridades del Reino Unido, con autoridades de Irlanda, de países nórdicos, para organizar de manera ordenada vuestro retorno a vuestros países de origen. Sabemos que este no es el mejor momento para pasar unas vacaciones en España. Queremos ayudaros a volver a vuestros países de manera ordenada porque queremos que cuando se acabe el coronavirus podáis volver. Let me just use this opportunity to send a message to those tourists, foreigners that are in Spain at the moment, to give you a message of quietness, a message of calm, to tell you that you're welcome in Spain, but that if you are here, you have to obey to the restrictions to the movement of people that we have introduced for all citizens in Spain, and to tell you that we are working with your authorities to facilitate the return to your countries in an orderly manner, that we are doing that, and that in the next few days, together with your authorities, British authorities, Irish authorities, Nordic countries' authorities, we will ensure that you can safely go back home. Gracias a todos. No va a quedar ninguna persona sin respuesta, no va a haber ningún español que se quede atrás. Simplemente ayúdennos, ayudadnos con vuestra responsabilidad y con vuestro apoyo de manera que podamos hacerlo de manera ordenada. Gracias. Ministra, si le parece, entonces formulamos alguna de las preguntas que ha llegado ya a través de nuestros chats. Recordamos que a la ministra la acompañan la secretaria de Estado de Cooperación, Ángeles Moreno, y el director general de Españoles en el Extranjero y Asuntos Consulares, Juan Duarte. Esta primera pregunta de Informativos Telecinco tiene cifras exactas de cuántos ciudadanos españoles están en el extranjero y desean volver. ¿Qué tienen que hacer? ¿A quién deben recurrir? ¿Cómo tienen que hacerlo para recibir la ayuda del Gobierno? Usted ya ha respondido, pero posiblemente anuncie esta pregunta, y hay varias, cierta sensación de colapso en algunas líneas de llamada. Si nos puede responder. Bueno, hay 2.700.000 españoles residiendo en el extranjero. A ellos les pido que, a menos que sea esencial, se queden en sus lugares de residencia, que nos ayuden a gestionar el virus de esta manera responsable. Tenemos también 65.000 españoles no residentes en el extranjero que están registrados en los servicios consulares y en las embajadas españolas. A todos ellos nos hemos dirigido ya, hemos enviado más de 2 millones de mensajes en estos últimos días, conectando y enviando recomendaciones a los ciudadanos registrados en nuestros sistemas consulares. Hay muchos ciudadanos que se van de vacaciones y no se registran en nuestros sistemas consulares. A todos ellos les pido, pónganse en contacto con las autoridades consulares, con las embajadas de España en países terceros. Todas ellas están a su disposición, a vuestra disposición, para acompañaros en la búsqueda de un retorno a España lo más ordenado y lo más organizado posible.
Ministra, Colpisa pregunta, ¿disponen de datos del uso del teléfono de asistencia consular? ¿Ha aumentado, se ha disparado en estos días? ¿Disponen también de algún cálculo aproximado del número de españoles, esto lo acaba de responder, que quieren regresar? Y otra, ¿las autoridades marroquíes han ampliado el salvoconducto a los españoles que se encuentran en aquel país? Bueno, con Marruecos estamos colaborando de manera muy estrecha para asegurarnos que aquellos españoles en Marruecos en estos momentos puedan acceder a España a pesar de las restricciones impuestas por Marruecos para luchar contra el coronavirus. Lo estamos haciendo de manera ininterrumpida. Luego yo ruego a los ciudadanos españoles en Marruecos que se encuentren en esta situación, que se pongan en contacto con nuestra embajada en Rabat o con los consulados a lo largo y ancho de Marruecos. Sobre las llamadas al teléfono consular, creo que Juan está en buena posición para responder. Gracias, ministra. Efectivamente, se han disparado las llamadas. Estamos hablando de miles, 20.000 llamadas en los últimos tres días, y para eso estamos reforzando, además, la Dirección General en la que yo estoy, junto con la División de Emergencia Consular. Agradecer también a las personas que tengan algo de paciencia. Su llamada será atendida. Nos hemos visto reforzados, no solamente por funcionarios, sino por personal laboral, que de verdad está haciéndolo todo lo posible para atender las llamadas de cada una de las personas que se dirigen a nosotros. Hay varias preguntas, por ejemplo, de la cadena SER o del Grupo Nervión, que hablan de grupos concretos de personas que se encuentran en distintos sitios del mundo. La cadena SER plantea una pregunta sobre un grupo de españoles que lleva intentando conseguir vuelo de regreso desde Filipinas. El Grupo Nervión habla de una treintena de personas, de personas del País Vasco que están en Perú, que en la embajada están teniendo dificultades para contactar. ¿Cómo piensan ayudarles? Bueno, yo quiero primero decirles que todos los ciudadanos de España, ya sean de Cataluña, de Euskadi, de Andalucía, de La Rioja, de Ceuta, de Murcia o de Extremadura, a todos los estamos apoyando. Somos conscientes de que hay un grupo de españoles en Filipinas, muchos están en Manila, muchos todavía no han podido llegar a Manila, están en varias de las islas en el archipiélago filipino y estamos trabajando, el consulado en Manila está trabajando para primero ayudarles a llegar a Manila, de manera que podamos encontrar una solución para que ellos puedan retornar a España. Es una situación similar a la que se encuentran ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea, también en Filipinas. Lo mismo para quienes están en Perú. Conocemos la situación de todos y cada uno de ellos. Con un poquito de calma y paciencia vamos a poder acompañar a todos y cada uno de estos grupos. También quisiera hacer un llamado a todos los españoles que eviten, nuevamente quiero insistir, eviten viajar si no es esencial en estos momentos. No viajen ahora. Sé que hay ofertas muy tentadoras para viajar. No es el momento de viajar. Sean responsables para que nosotros les podamos ayudar con nuestros esfuerzos a volver a España. Voz Populi pregunta, la información ya salió oficialmente hace algún rato, pero sí nos confirma la suspensión de la visita de Estado de los Reyes a Estados Unidos y si hay tiempo, si habrá todavía tiempo bajo la presidencia de Donald Trump. Bueno, en un diálogo entre la Casa Real y la Casa Blanca estadounidense han decidido posponer el viaje de sus majestades los Reyes a Estados Unidos con ocasión de una visita oficial cursada por el presidente Trump y su esposa. Evidentemente, en estos momentos, con un estado de emergencia declarado en Estados Unidos y un estado de alarma en España, teniendo como objetivo principal en ambos países la lucha contra el coronavirus, lo prudente es posponer la visita oficial a un momento posterior que esperamos sea pronto, tan pronto como hayamos podido vencer la pandemia del coronavirus. Desde La Sexta le formulan, ministra, ¿cuál será la ayuda que España recibirá de China, tanto oficial como de entidades privadas? Material, expertos médicos, ¿cuándo o han ido ya llegando, van a ir llegando a España? Bueno, primero quiero agradecer los esfuerzos de solidaridad del Gobierno, pero también del pueblo chino. Numerosas
ciudades, municipalidades, regiones, empresas que están donando material sanitario, mascarillas, batas, cubre calzado, para ayudar a España en su lucha contra el coronavirus, como España anteriormente ayudó a China en su lucha inicial contra el coronavirus. Algunos de estos materiales han llegado a España y se están distribuyendo, atendiendo a las necesidades en España. Además de eso, evidentemente, como suministrador que es de material sanitario, España está en contacto con empresas suministradoras de este material chino y eso forma parte del ejercicio regular que España está haciendo con sus suministradores, ya sean chinos, coreanos, japoneses o de otros países. En todo caso, quiero resaltar el agradecimiento que expresó el presidente del Gobierno en su conversación con el presidente chino Xi Jinping ayer, en la que tuvo ocasión de agradecer la generosidad china y en la que evidentemente pidió al presidente chino que China mantuviese abiertos los canales de suministro también comercial a España de este material sanitario que ahora se requiere para luchar contra el coronavirus. ¿Alguna otra pregunta sobre esta cuestión? El diario.es quiere saber algo más sobre las condiciones de estas donaciones y apuntan que Italia tuvo que pagar, por ejemplo, por las mascarillas. ¿En qué condiciones se produce esta transferencia de material? Bueno, hay una parte del material que llega de China que son donaciones, es decir, un regalo que hace, como digo, el gobierno chino, ayuntamientos chinos, regiones chinas y empresas chinas. Y hay otra parte que forma parte de las compras normales que hace el Gobierno de España de suministradores, tanto en Europa como en Asia y en otras partes del mundo, para abastecerse de productos que se necesitan. Es una mezcla de las dos. Evidentemente, nosotros agradecemos aquellas que llegan en forma de donaciones y seguiremos también asegurándonos que el abastecimiento sigue para cubrir las necesidades en España. Se ha referido usted, ministra, a que no es este el momento para irse fuera, a pesar de que pueda haber buenas oportunidades, pero nos preguntan desde Canal Sur, ¿es verdad que siguen llegando vuelos de turistas de distintos puntos de Europa, desde Inglaterra, por ejemplo, sin que se tomen las medidas adecuadas de contención? ¿Se prevén algunas medidas al respecto? Bueno, las medidas que ha tomado España son medidas muy claras, que son restringir la libertad de movimiento de cualquier ciudadano, ya sea español o extranjero, que se encuentre en territorio español. Esas medidas, contenidas en el artículo 7 del Real Decreto, publicado el sábado pasado, estipulan muy claramente que los ciudadanos, las personas, insisto, españoles o extranjeros que se encuentren en el territorio español tienen limitados sus movimientos. No pueden salir de su lugar de residencia, excepto en una serie de condiciones: comprar alimentos, primera necesidad, medicinas, acudir al médico y poco más. Eso se aplica a españoles y a extranjeros. Hemos visto evidentemente, en estas condiciones han caído la llegada de ciudadanos extranjeros a España. Nosotros estamos insistiendo, como también insisten los gobiernos de los países terceros, para que no se viaje a España. De la misma medida, también estamos pidiendo a los ciudadanos españoles que se pudieran ver tentados por viajar al exterior, que no lo hagan. No es el momento de viajar, a menos que sea una cuestión esencial. Así podemos nosotros, como ciudadanos que somos, de manera responsable, contribuir a luchar contra el coronavirus. Desde El Mundo le formulan esta pregunta: calcula cuántos españoles quieren volver, ya lo hemos respondido, pero ¿va a fletar directamente, o se lo plantea el Gobierno, fletar o ayudar a fletar vuelos para estos regresos, y desde dónde? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, en un diálogo muy estrecho con las líneas aéreas comerciales, indicarles dónde hay ciudadanos españoles para asegurarnos que conectamos la oferta con la demanda. También estamos trabajando, como digo, con otros gobiernos para asegurarnos que allá donde hay una oferta comercial para retornar a Europa se hace de manera conjunta para así abaratar los costes del retorno, y estamos intentando activar el mecanismo de protección civil europeo, como ya se activó para retornar a ciudadanos europeos que estaban en Wuhan, en China, en el epicentro del coronavirus, hace escasamente 2 meses. Todo esto es lo que estamos haciendo, utilizando los medios comerciales que están a la disposición de los ciudadanos españoles. A través de las redes sociales llegan también consultas de familias preocupadas porque tienen o bien niños o niñas en algunos lugares del mundo.
no son dependientes, se van a cerrar algunos centros y por tanto tendrán que retornarlos obligatoriamente. También de jóvenes que se encuentran por Europa en becas Erasmus, qué tienen que hacer, cuál es la situación en la que estas personas se encuentran y el consejo que les da la ministra de Exteriores. Bueno, primero decirles que todos aquellos que tengan, todas aquellas familias que entendemos están preocupadas porque sus hijos y sus hijas están en países terceros, que no se preocupen, que guarden la calma, que se pongan en contacto con nosotros, que lo hagamos de manera pausada. A todos ellos les vamos a atender, no se va a quedar nadie atrás. En estos últimos días hemos estado ayudando a cientos de estudiantes que estaban en diversas partes de la geografía retornar a España, a Cataluña, al País Vasco, a Madrid, y lo estamos haciendo siempre con la colaboración de las embajadas y consulados y de las familias de estos pequeños. Si además se trata de estudiantes Erasmus, hay un servicio en España específicamente dedicado a apoyar a los Erasmus. Se llama SEPIE, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Ellos están colaborando con los consulados y embajadas españolas, servicios para ayudar a retornar a estudiantes españoles en Erasmus. Recuerdo, había 27.000 estudiantes españoles en Erasmus en Europa y 193 estudiantes españoles Erasmus fuera de Europa. A todos ellos, a una gran parte de ellos ya se les ha acompañado, la SEPIE les ha acompañado. Si aún queda alguno, quiero recordar el número de teléfono para contactar a la SEPIE, es el +34 91 550 6718. SEPIE, Servicio de Apoyo a los Estudiantes Erasmus. Recordamos que a la ministra de Asuntos Exteriores le acompaña la secretaria de Estado de Cooperación, Ángeles Moreno, y el director general de Españoles en el Extranjero y Asuntos Consulares, Juan Duarte. Hay un par de preguntas concretas que quizá vayan dirigidos también a ellos. Por ejemplo, ¿cuántos cooperantes voluntarios están fuera de España y les ha pillado esta situación? ¿Hay un recuento? ¿Cómo deben actuar? ¿Están en contacto con las ONGs? ¿Colaboran con ellas? ¿Tienen que buscarse la vida solas? ¿Preguntan? Bien, muy bien, muchas gracias. En el exterior, en los más de 200 embajadas y consulados de España y en las OTCs, en las Oficinas Técnicas de Cooperación, que se dedican a la cooperación, tenemos más de 6.000 empleados públicos atendiendo a los ciudadanos españoles y a quien lo necesite, a los ciudadanos extranjeros que también lo necesiten, en las Oficinas Técnicas de Cooperación. Estos empleados serán los últimos, naturalmente, en salir de esos países y no saldrán. Se van a quedar allí para atender a los ciudadanos extranjeros que lo requieran y a los ciudadanos españoles a los que se ha venido refiriendo la ministra durante su comparecencia. Por tanto, los cooperantes, las ONGs, van a estar permanentemente atendidos por todo ese equipo de empleados públicos, funcionarios y personal laboral que trabajan en esas oficinas que dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y otra pregunta concreta, de las de andar por casa. Mucha gente con la Semana Santa delante tienen vuelos para abril, para mayo, el puente de mayo, asumen que no se va a poder volar. ¿Cómo funciona el procedimiento para que las compañías anulen los vuelos, se puedan pedir las devoluciones? ¿Habría algo que decir, algún consejo que dar en relación con esto? Bueno, yo creo que lo prudente sería ponerse en contacto con las líneas aéreas o con las agencias de viajes donde se compraron los billetes, los paquetes o los vuelos, ponerse en contacto lo antes posible con ellos para aplicar los mecanismos y los procedimientos necesarios para rescindir esos vuelos. Creo que es lo prudente dadas las circunstancias. Ministra, ¿alguna cosa más en su comparecencia? Sí, quiero insistir, el Gobierno de España acompañará a todos y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas españolas que se encuentren en el extranjero, pero también pido calma, pido orden y, sobre todo, pido mucha responsabilidad. Son miles las personas que nos están llamando, enviándonos Twitter, conectándose por Facebook, acercándose a nosotros. A todos les vamos a dar una respuesta. Pido mucha colaboración para que lo podamos hacer de la manera más eficiente, sabiendo que para todos, para nosotros, todos y cada uno de los españoles son importantes. Muchas gracias, ministra de Asuntos Exteriores, y a las personas que la acompañan. Gracias también a los participantes. Muy buenas tardes. Gracias.